con plena libertad para escuchar tu voz hablándonos a través de ella. Pedimos, Padre, que esta noche esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en las profundidades de nuestro ser. Ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar y a aplicarlo a nuestra experiencia personal. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hay 3 doctrinas de la Iglesia Adventista. Estas 3 doctrinas de la palabra de Dios hay que estudiarlas juntas. Si nos equivocamos en una de ellas, nos vamos a equivocar en las otras también. Porque estas doctrinas están estrechamente conectadas, están estrechamente entrelazadas. Y esta noche vamos a estudiar cómo se relacionan estas 3 doctrinas de la Santa Palabra de Dios. Para comenzar, quiero invitarles a abrir sus Biblias. Ojalá que hayan traído sus Biblias, las vamos a usar mucho, porque la autoridad se encuentra en la Palabra de Dios. La autoridad no se encuentra en el predicador, la autoridad se encuentra en el santo libro que Dios inspiró hace tanto tiempo. Génesis 2 y el versículo 7 será nuestro versículo para comenzar el estudio. Este versículo se usa casi siempre cuando hablamos de lo que sucede cuando cuando el hombre muere. Pero es un versículo que es mucho más profundo que meramente esto. Vamos a analizar este versículo. Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora paremos un momento allí. ¿Qué facultad del hombre fue creada de polvo? El cuerpo. ¿Verdad que sí? Dios creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Yo pregunto, ¿creó Dios todos los órganos y todas las partes de nuestra fisiología? Sí. Dios con sus propias manos, la palabra formó es la que se usa para un alfarero que usa barro. Dios con sus propias manos formó el cuerpo físico del hombre. Le puso todos los órganos. Todo el estómago, los pulmones, el corazón, sistema nervioso, todo lo colocó, cada órgano del cuerpo para cumplir su función específica. Pero había un problema, y es que el cuerpo que Dios formó estaba sin vida. Noten que no dije que estaba muerto, porque no había muerte. El cuerpo, con todos sus órganos fisiológicos, estaba sin vida. Le faltaba algo para poder funcionar. Y por eso sigue diciendo el texto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Para qué usa usted su nariz? Para respirar. Muy bien. Dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo pregunto, ¿empezaron a funcionar todos los órganos? ¿Todas las partes de la fisiología empezaron a cumplir su función? El corazón comenzó a latir, los pulmones comenzaron a respirar, el estómago pronto iba a comenzar a digerir. Cada órgano del cuerpo comenzó a cumplir su función específica, porque ahora el cuerpo tenía el aliento de vida. Ahora, en ese cuerpo, Dios colocó en la cabeza del cuerpo el cerebro. El cerebro es el centro de operaciones del cuerpo humano. El cerebro graba, el cerebro procesa, el cerebro clasifica todo lo que entra a nuestro cuerpo a través de los 5 sentidos. Es decir, cuando Adán primero se despertó y vivió, después que Dios creó su cuerpo, le dio aliento de vida, ahora todos los 5 sentidos de Adán comienzan a procesar la información que está entrando por los 5 sentidos al cerebro. Ahora, ¿cuántos años vivió Adán? Adán vivió 930 años. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que Adán era un ser
bastante diferente cuando murió de 930 años que cuando el día que fue creado? Obviamente era un ser muy distinto. ¿Por qué razón? Porque durante sus 930 años, Adán fue acumulando ¿qué? Fue acumulando información que entraba a través del cerebro, de los 5 sentidos al cerebro, y lo hicieron lo que él era. Es decir, por 930 años, Adán desarrolló lo que podríamos llamar su identidad personal, su personalidad, su carácter. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que cuando Adán murió de 930 años, Adán era una persona mucho más compleja que el día que fue creado, porque tenía una colección tremenda de memorias, colección de información que había entrado a través de sus 5 sentidos. Tenía ahora su personalidad, su carácter, su identidad personal que lo distinguía de todos los demás. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia que sucede cuando una persona muere. Ya estudiamos lo que sucedió cuando Dios creó a Adán. Ahora vamos a ver qué sucede cuando una persona muere. Eclesiastés 12 y el versículo 7, Eclesiastés 12:7 explica qué sucede cuando una persona muere. Es el proceso contrario de lo que sucedió cuando Dios creó a Adán. Y este versículo lo conocemos muy bien, lo usamos muy a menudo cuando hablamos de lo que sucede cuando una persona muere. Dice allí en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra. ¿Qué sucede con el cuerpo de polvo? El cuerpo de lodo, porque en realidad Dios usó lodo, según Isaías 64:8. Cuando una persona se muere, ¿el cuerpo qué? Vuelve a la tierra. Se desintegra, en otras palabras. Así que dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y dice luego, ¿qué cosa? Y el espíritu vuelva ¿a quién? Y el espíritu vuelva a Dios, ¿quién lo hizo o lo creó? Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es lo contrario de lo que sucedió cuando Dios creó la vida. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, le metió el aliento de vida y Adán comenzó a vivir. 930 años, sus 5 sentidos procesaron información que entró al cerebro y esa información hizo lo que él era, formó su individualidad, su personalidad, su carácter o su identidad personal. Cuando Adán murió, dejó de respirar, es decir, la respiración le salió del cuerpo, por eso decimos expiró. ¿Y qué sucedió con su cuerpo? Su cuerpo fue a la tierra y finalmente se desintegró. Pero ahora quiero hacerles una pregunta que posiblemente no se han formulado antes. ¿Qué sucedió con el cerebro de Adán después que Adán murió? ¿Se desintegró también? ¿El cerebro es un organismo físico, sí o no? ¿Es un órgano fisiológico? Sí. Cuando una persona muere, el cerebro va al sepulcro y se desintegra también. Entonces aquí está mi pregunta, ¿qué sucedió con los 930 años de información que Adán procesó en su cerebro durante el periodo de su vida? ¿Qué pasó con su carácter, con su individualidad, con su personalidad, con su identidad personal? ¿Qué sucedió? Como eso está, ¿dónde? Está en el cerebro de la persona, en la mente de la persona. Cuando Adán murió, ¿qué sucedió? Su cerebro junto con su cuerpo fue al sepulcro. Los 930 años de carácter o identidad personal que había formado Adán durante su vida, fue también al sepulcro y se desintegró. ¿Están conmigo hasta ahora? Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia que hablan de lo que sucede cuando una persona muere. Salmo 146 y el versículo 3 y 4. Salmo 146 y el versículo 3 y 4. Yo pregunto, ¿cuánto puede pensar una persona que está muerta? ¿Qué necesita uno para pensar? El cerebro. Pero cuando una persona muere, ¿qué pasa con el cerebro?
deja de funcionar y se desintegra. Así que no puede pensar. Dice en el Salmo 146:3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, es decir, sale su aliento, su respiración, su espíritu, ¿y qué sucede? Vuelve a la tierra, en ese mismo día, ¿qué sucede? Perecen sus pensamientos. ¿Por qué cesan sus pensamientos? Yo pregunto, todos los pensamientos que tuvo Adán durante los 930 años, cuando él fue al sepulcro, ¿se desintegraron? Absolutamente. Porque todo su carácter, su personalidad, su identidad personal estaba contenida ¿dónde? En el cerebro. Ahora, noten Eclesiastés 9 y el versículo 5. Eclesiastés 9 y el versículo 5. Otro texto que habla de lo que sucede cuando una persona muere. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ¿qué? Nada saben. Y luego dice, ni tienen más paga porque su ¿qué? Memoria es puesta en olvido. ¿Por qué es que la memoria es puesta en olvido? ¿Por qué no tienen memoria? ¿Cuál es el órgano de la memoria? ¿Cuál es el órgano de la memoria? El cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro cuando una persona muere? Todas las memorias de Adán de los 930 años fueron al sepulcro y se desintegraron. Noten el versículo 10 de Eclesiastés 9. Ya van a ver para dónde vamos con esto. Eclesiastés 9 y el versículo 10. Todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que es el sepulcro, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, el día que Adán murió, su biografía estaba completa. Su carácter estaba completo. Su identidad personal estaba completa. Cuando Adán expiró, fue al sepulcro, su cuerpo junto con su cerebro se desintegró. ¿Qué pasó con la identidad personal de Adán? ¿Qué pasó con su individualidad, con su personalidad, con su identidad personal? Si todo eso estaba en su cerebro, cuando el cerebro fue al sepulcro, se desintegró. Pero hay algo muy importante. Y es que durante la vida de Adán, Dios guardó un registro de cada aspecto, de cada detalle de la vida de Adán mientras estuvo vivo. Es decir, Dios guardó un backup, no sé si conocen esa palabra, un respaldo, una transcripción exacta en los libros celestiales de lo que Adán había sido durante su vida. Es decir, Adán fue al sepulcro, su cerebro se desintegró, lo que estaba en el cerebro, que es su carácter, su identidad personal o su individualidad, se desintegró con el cerebro, pero en el cielo, durante el tiempo en que Adán vivió, Dios guardó un registro exacto de cada detalle de la vida de Adán. Ahora vamos a ver eso en la Biblia. La Biblia habla de libros. Libros. Dios en el cielo tiene libros, y lo que está escrito en los libros, plural, en un momento vamos a ir al singular, libro, pero cuando la Biblia habla de libros, está hablando de la biografía de la persona que Dios guarda en el cielo. Dios guardó una biografía exacta de Adán, sin faltar un solo detalle. Todo está allí en el registro de Adán. Físicamente se desintegró con su cerebro, pero Dios guardó un registro en el cielo. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a los libros. ¿Saben ustedes que según la Biblia, en los libros Dios guarda una biografía completa de lo que nosotros fuimos en vida? Todas nuestras acciones están escritas allí. Todas nuestras palabras están registradas allí. Todos nuestros motivos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, los secretos de nuestro ser interno están contenidos allí en nuestra biografía en el cielo, en forma escrita.
En otras palabras, Dios tiene en el cielo, en forma escrita, otro Esteban Bor, sin faltar un solo detalle. ¿Me están entendiendo? Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. 2 Corintios 5:10. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Vamos a ver qué contienen los libros, plural, libros, plural. 2 Corintios 5 y el versículo 10, el apóstol Pablo está hablando a miembros de iglesia, porque le está escribiendo a los corintios, que eran miembros de iglesia. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos vamos a tener que comparecer ante el tribunal? Todos. ¿Con qué propósito? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. ¿Dios guarda todas nuestras acciones buenas y malas en sus libros? Sí, Señor. Ahí lo dice, las acciones. Dice, lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios guarda un registro exacto de todos nuestros actos. ¿Dios guarda también un registro de nuestras palabras? Sí. Noten Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37 dice que Dios guarda un registro de nuestras palabras. Mis hermanos y hermanas, lo que yo quiero que nosotros notemos es que Dios tiene en el cielo una biografía exacta de lo que yo soy en cada instante de mi vida. Y no solamente guarda las acciones, no solamente guarda lo que se ve, sino que guarda también lo que no se ve. Por ejemplo, yo podría decir, ay, mire, Josué Prada, eso es lo mejor del mundo, ese fue un alumno súper inteligente, el mejor alumno que yo tuve, y puedo estar pensando en mi corazón lo contrario, aunque no es así. Yo pregunto, ¿qué anota Dios en mi biografía? ¿Solamente lo que dije? No, anota la hipocresía del corazón, no anota solo las palabras, sino la intención con la cual yo dije esas palabras. Dios tiene una biografía exacta por dentro y por fuera. Ahora fíjense lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Está hablando Jesús. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta ¿cuándo? Si tenemos que dar cuenta por las palabras, yo pregunto, ¿están allá escritas? Sí. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. ¿Guarda Dios entonces un registro de nuestras palabras, buenas y malas? ¿Guarda un registro de nuestras acciones, buenas y malas? ¿Qué tal las cosas secretas que no se ven? ¿Dios guarda un registro de eso también? Dios tiene una biografía exacta por dentro y por fuera, de lo que yo fui por dentro y de lo que fui por fuera. Noten Eclesiastés 12 y el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12 y el versículo 13 y el versículo 14. Esta es la conclusión del libro de Eclesiastés que escribió Salomón cuando ya estaba viejito. Había desperdiciado la mayor parte de su vida en placeres mundanos y entonces al final de su vida se convierte de regreso otra vez al Señor. Y entonces escribe el libro de Eclesiastés y termina con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá ¿qué cosa? Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa ¿qué? Con toda cosa encubierta, sea ¿qué? Sea buena o sea mala. ¿Dios guarda un registro de nuestros secretos? Sí, Señor. Podemos engañar a los seres humanos, pero no podemos engañar a Dios. Porque Dios puede leernos por dentro y por fuera. En el cielo Dios tiene, mis hermanos y hermanas, una biografía completa de cada uno de nosotros. Los ángeles están anotando ahora mismo lo que yo estoy diciendo. Están grabando en el cielo lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo, los motivos, las intenciones, los secretos del corazón. Ellos están escribiendo en el cielo una biografía exacta, porque cuando yo me muero se desintegra la biografía en el cerebro, pero Dios guarda el recuerdo en los libros celestiales.
Dios no olvida. Es decir, que en los registros celestiales está la biografía completa de Adán. Cada acción, cada palabra, cada motivo, cada pensamiento, cada emoción, cada oportunidad de hacer el bien que no aprovechó. Un registro completo de la vida por dentro y por fuera. Ahora escuchen lo que voy a decir. En los tiempos bíblicos era costumbre guardar registros escritos. Y ni siquiera se escribían en libros, se escribían en pergaminos, en rollos. Cuando la Biblia habla de que los libros fueron abiertos en Daniel, en realidad no está hablando de un códice como el que nosotros de las Biblias que tenemos, sino que está hablando de un pergamino que se enrolla. Así se guardaban registros. Dios usó esa forma de hablar con los autores bíblicos, con los escritores bíblicos, porque esa es la forma en que se guardaban registros. Pero yo creo que si Dios hoy estuviera hablando con un profeta, Dios hablaría ya no de escribir en un pergamino, sino que hablaría de fotografiar y hablaría de computarizar la vida. Es más, Elena White, cuando ella vivió, recién estaba introduciéndose la fotografía. Y la hermana White, fíjense lo que dijo en cuanto a este asunto de cómo guarda Dios los registros. En el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, páginas 68 y 69, ella dice, recuerde que su carácter está siendo fotografiado. Porque ya existían cámaras. Entonces ya no dice libros, sí usa libros también, pero dice, nuestro carácter está siendo ¿qué? Fotografiado por el gran artista en los libros del cielo, tan minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. Y luego hace la pregunta, ¿qué dicen los libros del cielo en su caso? ¿Está usted conformando su carácter al modelo Jesucristo? En otras palabras, si Dios hablara hoy con un profeta, yo creo que ni siquiera Dios hablaría ya de fotografía. Dios hablaría ya de guardar información en un disco duro. Hablaría de computarizar, hablaría de DVDs. Y hablaría de la forma de guardar información inconcebible que hay hoy en día a través de la computación. Así que hemos estudiado entonces que en el cielo, en los libros, plural, ¿qué guarda Dios? Guarda el registro exacto, y yo creo que es electrónico. No lo dice la Biblia en el Espíritu de Profecía, pero yo creo que Dios guarda un registro electrónico allá. Porque Él sabe que finalmente la persona va a morir. Cuando la persona muere, el cerebro, que contiene toda la biografía, toda la memoria, ¿qué pasa? Se desintegra. Así que Dios dice, yo voy a guardar un respaldo. Yo voy a guardar un registro exacto de lo que la persona fue en vida. Una biografía completa, una identidad personal completa, etc. Pero ahora quiero que notemos que la Biblia no solo habla de libros que tienen la biografía completa, sino que la Biblia también habla del libro singular. Vamos a ver qué es lo que contiene el libro. Varios textos, Filipenses 4 y el versículo 3. Filipenses el capítulo 4 y el versículo 3. Vamos a leer varios versículos sobre lo que contiene el libro singular. ¿Qué contienen los libros, mis hermanos y hermanas? ¿Qué contienen los libros? La biografía completa, por dentro y por fuera, sin faltar un solo detallito. Hasta el último momento, que cuando Adán hizo, Dios cerró los libros, dijo, bueno, la biografía está completa, ahora la guardamos. Ahora, fíjense lo que dice Filipenses 4:13. El apóstol Pablo está hablando de algunos de sus colaboradores en el Evangelio. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué contiene el libro?
singular. ¿Qué contiene el libro? Nombres. Nombres. Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Noten Apocalipsis 3:5. Otro texto que habla de lo que contiene el libro singular. Apocalipsis 3 y el versículo 5. Ese debe ser fácil de conseguir porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su ¿qué? Su nombre del libro singular de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que contiene el libro singular? Nombres. Noten Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Hay muchos versículos que tienen este concepto, que el libro singular tiene es nombres. Apocalipsis 13 y el versículo 8 dice, hablando de los que van a adorar finalmente a la bestia, y el sábado vamos a hablar un poco más sobre eso. Dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a adorar a la bestia? Aquellos cuyos nombres no están en el libro singular. ¿Qué contiene el libro? Nombres, muy bien. Noten Éxodo 32, 31 al 33. Aquí es donde el pueblo de Israel acaba de cometer idolatría, adoró el becerro de oro. Dios dice, yo voy a destruir a este pueblo. Y entonces Moisés intercede y le dice a Dios, mira, no hagas eso. Y fíjense lo que dice Moisés. Éxodo 32, 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Dice Moisés, por favor, perdona su pecado, y si no, ráeme ahora de tu ¿qué? De tu libro que has escrito. Borra mi nombre, dice Moisés. Si tú no puedes salvar a este pueblo, borra mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que contiene el libro? El libro contiene nombres. ¿Y qué contienen los libros? Los libros contienen la biografía completa de la persona en vida, lo que se desintegra con el cerebro, pero que Dios guarda en su memoria celestial. ¿Estamos claros? Ahora, necesitamos mirar también Daniel 12:1, donde se habla del libro. Otra vez lo mismo. Daniel 12 y el versículo 1. Está hablando de los que van a vivir al final de la historia, los que van a pasar por la gran tribulación. Y el sábado vamos a hablar un poquito más sobre eso. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es un nombre que tiene Jesús, significa quien es como Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Así que el libro tiene nombres. Ahora yo pregunto, ¿en qué orden coloca Dios los nombres en el libro? ¿Se han preguntado, verdad, en qué orden pone Dios a las personas en el libro? Es el libro de la vida, ya lo leímos, ¿verdad? El libro de la vida. ¿Cuándo es el nombre de una persona escrito en el libro de la vida? ¿Cuándo escribe Dios el nombre de una persona en el libro de la vida? En el momento en que la persona recibe a Cristo como su Salvador personal. ¿Cuándo escribió Dios el nombre de Adán en el libro de la vida? Cuando Adán se arrepintió de su pecado y ofreció el cordero en penitencia por su pecado. Nació de nuevo y su nombre fue escrito en el libro. Cuando una persona se bautiza, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida según el Espíritu de profecía. Es decir, Dios coloca los nombres en el libro de la vida cronológicamente. El primero en ser escrito en el libro fue ¿quién? Adán. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, el último cuyo nombre va a ser retenido en el libro de la vida es el último que es sellado con el sello de Dios, de los que están vivos. ¿Me están entendiendo?
Ahora yo pregunto, si Dios va a juzgar a los seres humanos, ¿en qué orden los va a juzgar? ¿En qué orden cree usted que Dios va a juzgar a la gente? ¿Con el último? No. Vamos a encontrar que Dios va, cuando Dios juzgue a una persona, los va a juzgar en orden cronológico, en el orden en que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador personal. En ese orden Dios va a evaluar los casos de las personas que profesaron el nombre de Cristo. Ahora, en unos momentos vamos a regresar a eso. Vamos a ver algunas cosas en cuanto al juicio ahora. ¿Cuántas personas tienen que comparecer ante el juicio? ¿Adán también? ¿Sí? ¿Adán? ¿Abraham Lincoln? Todos. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 5:10, ya lo leímos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ahora quiero hacer la pregunta, ¿a dónde se realiza ese juicio a donde tenemos que comparecer? ¿A dónde se hace ese juicio? En el cielo. Y ustedes dicen, pero pastor, si el juicio se hace en el cielo, ¿cómo puedo yo comparecer allá? Vamos a leer el texto primero sobre el hecho de que el juicio se hace en el cielo. Daniel 7, 9 y 10. Vamos a Daniel 7 y el versículo 9 y el versículo 10 para ver a dónde todos tenemos que comparecer. ¿Y a dónde tenemos que comparecer? ¿A dónde se hace el juicio? En el cielo. Noten Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, muy bien. Cuyo vestido, ¿dónde vive Dios el Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, muy bien. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millares de millares y millones de millones? ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿Dónde está realizándose esta escena? En el cielo, muy bien. Y ahora dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa los libros fueron abiertos? ¿Qué se va a hacer ahora en este momento? Se va a examinar ¿qué cosa? La biografía de la persona, porque ya vimos que los libros contienen el registro biográfico. ¿Y dónde se hace ese juicio? Donde está el anciano de días y donde están los ángeles, en el cielo. Ahora, ¿cuándo es que se realiza ese juicio? ¿Saben lo que creen la mayoría de los cristianos? Que el juicio es cuando Cristo venga. A la segunda venida es el juicio. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el juicio se realiza antes que Jesús venga. Y se realiza antes que se cierre la puerta de la gracia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Leamos nada más un texto. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Es el mensaje del primer ángel, el último mensaje de Dios al mundo. Yo pregunto, hermanos y hermanas, cuando se predica el mensaje del primer ángel, ¿la gente todavía se puede salvar? Pues si no se puede salvar, ¿para qué proclamarlo? ¿La puerta de la gracia está abierta cuando se proclama el mensaje del primer ángel? Claro. Ahora fíjense. Vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llegará. ¿Cuándo comienza el juicio según este texto? Mientras se está predicando el evangelio eterno. Porque el primer ángel predica el evangelio eterno y dice, la hora de su juicio ha llegado. El juicio comienza mientras se está predicando el evangelio. Tiene que ser antes de cerrarse la puerta de la gracia y antes de la segunda venida. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es diferente que lo que piensan la mayoría de las iglesias.
La mayoría de las iglesias dicen, no, cuando Cristo venga por segunda vez, el salvo aquí y el perdido allá. Pero vamos a encontrar que la decisión ya se habrá hecho en el cielo antes que se cierre la puerta de la gracia. Todos los casos habrán sido decididos, para vida o para muerte, en el tribunal celestial. Ahora yo pregunto, ¿cuándo recibe una persona su recompensa basado en lo que se examina en el juicio? ¿Cuándo es que la persona es recompensada? Cuando Jesús venga. Vamos a leerlo. Mateo 16, 27. Mateo 16 y el versículo 27. Aquí está hablando Jesús. Podemos confiar en lo que dice Jesús, ¿verdad que sí? Mateo 16 y el versículo 27 dice, hablando Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y luego, ¿qué dice? Y entonces, ¿cuándo es ese entonces? ¿Cuándo? Cuando venga con los ángeles, dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que la persona recibe su recompensa conforme a sus obras que se examinaron en el juicio? Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Noten un texto más, Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Texto muy fácil de conseguir nuevamente, casi al final del Nuevo Testamento. Está hablando otra vez Jesús aquí. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo es que Cristo viene a recompensar a cada uno según sea su obra? Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria a esta tierra. Trae la recompensa. Yo pregunto, ¿tiene que haber decidido de antemano cuál es la recompensa antes de dar la recompensa? Lógico que sí. Ahora vamos a repasar los puntos centrales. ¿Cuántos tenemos que comparecer? Todos. ¿A dónde? En el cielo. ¿Cuándo? Antes de la segunda venida. ¿Y cuándo recibimos la recompensa? Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Ahora escuchen. Tomemos el caso de Adán. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿A dónde va una persona que muere? Ustedes saben a dónde va. Vamos a leerlo. Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Nuevamente habla Jesús, de mucha autoridad. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el cielo o en el infierno, ¿eso es lo que dice? No. Dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A dónde están los muertos? En los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. Ahora vamos a mirar ese texto entonces. Adán murió a los 930 años. ¿Quién fue el primer personaje en ser juzgado cuando el juicio comenzó en 1844 en el cielo? ¿Quién fue el primero en ser juzgado? Adán. Pero ¿dónde estaba Adán en 1844? ¿A dónde estaba? ¿Quién sabe a dónde se lo llevó el diluvio? Desintegrado. Todos sus restos tirados por todas partes. En 1844 Adán estaba desintegrado. ¿Cómo entonces es que él pudo comparecer ante el tribunal de Cristo primero en 1844? Permítame leerles primero lo que dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos 537. Dice, a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Las vidas de todos los que, ¿qué? De todos los que hayan creído en Jesús. Yo pregunto,
el juicio de los impíos es antes de la segunda venida? ¿Dios va a juzgar a los perdidos antes de la segunda venida? No. ¿Saben por qué Dios no tiene que juzgar a los impíos antes de la segunda venida? Porque ellos se van a quedar aquí. Dios lo que tiene que hacer antes de la segunda venida es mostrar a quienes se puede llevar cuando Cristo venga. Los impíos, eso se trata después. Pero Dios tiene que juzgar a los que se van a salvar para revelar a quienes tiene el derecho de llevarse al cielo cuando Jesús venga. Por eso hay que juzgarlos antes de la segunda venida. Así que dice, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra. ¿Cómo se hace el juicio? Cronológica, menos mal que no se hace alfabéticamente, el apellido mío empieza con B. Empezando con los que primeros vivieron en la tierra, nuestro abogado, escuchen bien, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. ¿Cómo se hace el juicio? ¿En orden qué? Cronológico, de acuerdo a cuando la persona aceptó a Cristo y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Dice, empezando con los que vivieron primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Al mero final de la historia, Dios va a juzgar a la gente estando viva. ¿Sabe? Cuando una persona se muere, ya su caso está decidido. ¿Sí o no? Una persona puede cambiar después de muerto. Si fue impía, dice, no, yo me voy a cambiar a salvo. No, porque cuando la persona muere, su caso está decidido para siempre. Aunque no lleguemos al tiempo cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo, la puerta de la gracia se cierra cuando nos morimos. En ese momento cada caso está decidido. Todavía tenemos que contestar la pregunta. Si Adán fue el primero en ser juzgado, comenzando en 1844, y tuvo que comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo en 1844, ¿cómo pudo Adán hacer eso si estaba muerto y desintegrado? Él compareció a través de ¿qué? A través de la biografía que Dios guardó en el cielo. ¿Me están entendiendo? Es vital. ¿Tiene algo que ver esto con el estado de los muertos? ¿Sabe lo que la gente cree? Cuando una persona se muere, si fue buena, directo al cielo. Y allá está con el Señor. Y si la persona fue mala, directo al infierno. Entonces, ¿para qué una segunda venida si ya la recompensa se dio? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y si la persona fue medio mala, al purgatorio. Y si la persona no ha alcanzado la edad de la razón, al limbo. Se inventan todas estas diferentes clases de esferas. Pero la Biblia enseña que cuando una persona muere, no sabe nada hasta la resurrección. Comparece ante el tribunal de Cristo, ¿a través de qué? A través de los registros. Ahora les voy a dramatizar cómo sucedió este asunto en 1844. El juez se sienta y entonces Dios dice, vamos a examinar el libro. ¿A quién le toca ser juzgado primero? Y viene un ángel y dice, bueno, aquí en el libro de la vida está el nombre de Adán. Y Dios dice, Adán, preséntese ante mi tribunal. Y entonces el ángel trae el DVD de Adán. Estoy dramatizando para que puedan entender. ¿Cómo se presenta Adán ante el tribunal? A través de su registro. Y ahora escuchen bien. Escuchen lo que voy a decir. En cierto sentido, Adán se está apareciendo ante el tribunal vivo. Ahora, no está vivo en términos de persona. Pero yo pregunto, ¿cuándo fue hecho el DVD? Mientras estaba vivo. Así que cuando se presenta, por así decirlo, el DVD,
se está presentando a Adán mientras estuvo ¿qué? Vivo, aunque está muerto físicamente. Le doy una ilustración. ¿Ustedes han visto esa película cortica del asesinato de John Kennedy? Donde la limusina da la vuelta a la esquina, viene bajando por la calle y de repente ¡pum! Y la cabeza se le echa para atrás. Ahora me pregunto, cuando ustedes ven esa pequeña película, ¿John Kennedy está vivo o está muerto? Siempre que hago esa pregunta, lo hago de esa manera a propósito porque hay confusión. Algunos dicen, está vivo, está muerto. En realidad, lo que yo estoy viendo es a John Kennedy vivo, pero la película la estoy viendo después de muerto. Y así es, Dios guarda la biografía en el cielo de la persona sin faltar nada, pero si la persona murió, como en el caso de Adán, él comparece ante el tribunal a través de su registro. Y así que el ángel trae el DVD y en pantalla grande Dios mete el DVD en la máquina y en esa pantalla grandota se empieza a ver la vida de Adán. ¿Está compareciendo Adán ante el tribunal de Cristo? Mientras estuvo vivo, en cierto sentido, claro, aunque él está muerto, pero a través de sus registros está compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y entonces se examina la vida de Adán. Si se determina que Adán se arrepintió de su pecado, confesó sus pecados, por la gracia de Cristo venció el pecado por el poder del Espíritu Santo. Cuando termina de examinarse su caso, Dios le dice al jurado celestial, ok, ustedes vieron el registro, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Vida o muerte? ¿Primera resurrección o segunda resurrección? Y el jurado, sabemos que Adán se va a salvar porque el conflicto de los siglos dice que se van a encontrar los dos Adanes. Así que el jurado celestial dice, a base de los registros, aunque fue pecador, cometió muchos pecados, sus pecados fueron lavados por la sangre del Cordero porque se arrepintió, confesó sus pecados, por la gracia de Dios venció el pecado, así que retenemos su nombre en el libro de la vida. Y el caso de Adán queda asegurado para siempre. ¿Están entendiendo este asunto? ¿Podemos separar la segunda venida del estado de los muertos? ¿Podemos separar el estado de los muertos del juicio? Si usted entiende mal una de estas doctrinas, las va a entender todas mal. Por ejemplo, si usted cree que el juicio es a la segunda venida, entonces usted tiene problemas serios. Si usted dice que una persona va al cielo o al infierno cuando se muere, serios problemas. La única forma como se pueden armonizar estas tres doctrinas es desde la perspectiva que nosotros estamos estudiando. Ahora quiero compartir con usted algo muy interesante. El espíritu que regresa a Dios. Ahora voy a compartir algo con ustedes que va más allá de lo que siempre hemos creído como adventistas. El espíritu que vuelve a Dios, mis hermanos y hermanas, no es solo la respiración. El espíritu que vuelve a Dios en realidad es, sí, la respiración sale del cuerpo, pero lo que regresa a Dios es el registro de lo que nosotros fuimos en nuestra vida. Ahora, permítame leerles 3 textos de la Biblia y luego una cita del Espíritu de Profecía para mostrar que el Espíritu es mucho más profundo de lo que nosotros hemos pensado. Vamos a Lucas 8, 52 al 56. Lucas, el capítulo 8 y el versículo 52 hasta el versículo 56. Está hablando de la hija de Jairo. La hija de Jairo había muerto. Estaban lamentándola. Quiero que noten lo que dice Jesús, lo que dice en cuanto a esta resurrección por Jesús. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Porque la Biblia compara la muerte con dormir. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, y ahora vamos a leer con cuidado, muchacha, levántate. Entonces
Su espíritu volvió, no el espíritu. Su espíritu volvió. Y él mandó que se le diese de comer. Cuando se murió, tenía hambre. Porque cuando Cristo la resucitó, ¿qué fue lo primero que hicieron? Le dieron comida. Yo pregunto, ¿qué le devolvió Jesús a esa niña cuando esa niña recobró su vida? ¿Solo la capacidad de respirar? ¿Solo le devolvió la capacidad de respirar? ¿O le devolvió el registro de su vida que Dios había guardado y esa niña llegó a ser lo que había sido en vida? ¿Ustedes creen que ella reconoció a sus padres? Y mencionamos que tenía hambre. ¿Por qué reconoció a sus padres? Porque no solamente se le devolvió la capacidad de respirar, sino con la respiración se le devolvió lo que ella había sido en vida. Ese es el espíritu. Es la capacidad de respirar con el registro del biográfico de la persona. Que Dios toma, yo creo, y voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, donde parece que Dios guarda en el cielo un registro donde Él puede, cuando resucita a una persona, Él puede incorporar ese registro otra vez en la persona que resucita. Es algo que nosotros no podemos explicar. Vamos a Hechos 7, 57 al 60. ¿Están aprendiendo algo nuevo? Hechos 7, 57 al 50. Está hablando de la muerte de mi tocayo, Esteban. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, no el espíritu, el mío. Pronombre posesivo. Recibe en mí. ¿Qué estaba diciendo Esteban cuando dijo, recibe mi espíritu? Estaba diciendo, Señor, guarda el registro de mi vida. Porque me lo vas a tener que devolver en la resurrección. Así que sigue diciendo, versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un texto bíblico más y luego una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Lucas 23, 46. Está hablando de la muerte de Cristo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? Aquí están. Vamos a ver qué dijo Jesús. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué estaba diciendo Jesús a su Padre cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Estaba solo diciendo, guarda mi respiración? No, estaba diciendo, guarda el registro de lo que yo fui en vida, porque tú prometiste que si yo era fiel al tercer día, tú me ibas a resucitar y me ibas a devolver mi identidad personal que yo tuve mientras estuve vivo. Ahora les voy a leer una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. La hermana White sabía esto. Con 2 años y medio de educación primaria. Ella sabía que el Espíritu es más que mera respiración. El Espíritu sí es la respiración, pero con el registro de la vida. Que Dios guarda en el cielo. No es que en el cielo el registro está alabando al Señor y está vivo. No, es un registro. Pero con la respiración Dios devuelve el registro. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, fíjense esta cita. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1092 y 1093. Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección. Aunque no sean las mismas partículas de materia, ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Es decir, Dios no tiene que devolvernos esta misma materia. La hermana White dice que estaremos compuestos de un material mucho más fino. La palabra en inglés, finer material. Dios no tiene que devolvernos las idénticas partículas de materia para devolvernos quienes nosotros fuimos en vida. Ahora fíjense lo que sigue diciendo.
Aquí está la parte tremenda. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. ¿Cómo? El espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. ¿Por qué cada hombre tendrá su propio carácter en la resurrección? Porque Dios le va a devolver a usted lo que está en el registro. Le va a hacer un cuerpo nuevo, con mejor materia, pero cuando lo resucite le va a devolver su identidad personal y usted va a ser lo que fue cuando estuvo vivo. Sigue diciendo la sierva del Señor. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios, por eso decimos que lo único que vamos a llevar al cielo es ¿qué? Nuestro carácter. Dios no nos va a dar lo que no fuimos en vida. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Dios no me va a dar a mí la voz de un bajo. Si yo llegase a morir antes que Cristo venga, cuando yo resucite, la gente me va a reconocer por mi voz, por mi forma de expresarme. Porque cuando Cristo resucita a una persona, le da el registro que tenía durante su vida. Y luego la sierva de Dios termina diciendo: no existe ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que les será de agrado a Él. Ahora permítame hacer un corto paréntesis y hablar de los impíos después del milenio. Yo pregunto, después del milenio, ¿cómo van a resucitar los impíos? Santitos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando resucite Nerón, que el conflicto de los siglos dice que está fuera de la ciudad, cuando resucite Nerón, ¿quién va a ser? Nerón. ¿Ustedes creen que Nerón se va a acordar de la patada que le metió a la mamá? ¿Ustedes creen que va a recordar todos los cristianos que mató? Los salvajes que era, él va a recordar todo eso. ¿Y cómo es que dónde está Nerón hoy? ¿Quién sabe dónde estará Nerón? Todo descompuesto. Pero ¿qué tiene Dios en el cielo? No solo de los justos, de los injustos, Dios también tiene un registro exacto. Ahora fíjense cómo la hermana White explica lo que pasa con los impíos fuera de la ciudad. Conflicto de los siglos 7:22. Yo les quiero decir algo. Yo he estudiado la teología de todas las iglesias prácticamente. La única iglesia que tiene una teología consistente donde toda doctrina cuadra con toda otra doctrina es la iglesia adventista. Las iglesias tienen una colección de doctrinas, la iglesia adventista tiene un sistema de doctrina donde todo compagina y todo cuadra perfectamente en su lugar. Aquí está la cita, hablando fuera de la ciudad después de los 1000 años. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Ahora, Elena White escribió en inglés. Lamentablemente a veces la traducción no capta el original en inglés. Yo lo voy a leer como está la traducción y le voy a aplicar lo que dice en inglés. Dice: al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Lamentablemente dice curso de sus pensamientos. En inglés dice the current of their thoughts. La palabra current tiene que ver con corriente. Dios de alguna manera mete en el cuerpo la corriente que con el registro Dios mete ahí
Por eso digo, tal vez electrónicamente mete el registro de la vida de la persona. Dice, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Es decir, para que podamos entender el asunto, supongamos que en una guerra un general tenía una lanza y le dice a sus tropas, ¡ale! Y le atraviesa una flecha cuando dice, ¡ale! Cuando resucite dice, ¡lante! Porque comienza a donde dejó. Porque Dios le devuelve exactamente lo que fue en vida, le devuelve su espíritu. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ahora vamos a ver cómo sucede esto. Apocalipsis 20, 11 al 15. Esto aquí está hablando de algo que pasa después del milenio con los impíos, pero el proceso es el mismo con los justos. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y nos ayuda a entender algo. Este concepto que estoy compartiendo nos va a ayudar a entender algo muy importante aquí. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora escuchen el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes estaban de pie ante Dios? ¿Cómo puede pararse un muerto ante Dios? Vamos a terminar de leer. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Están los muertos en persona ahí durante los 1000 años? No. Están a través de los libros. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahora viene después del milenio la resurrección. Y el mar entregó los muertos que había en él, significa que resucitan. Y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Ahora viene la resurrección. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Va a haber un juicio después del milenio también? Los impíos cuando resuciten van a ver el mismo registro que se examinó durante los 1000 años. Sí, Señor. Y luego dice, la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La razón por la cual se saca el libro de la vida durante los 1000 años y después de los 1000 años es para mostrarle a los impíos que no están ahí. ¿Y por qué no están ahí? No están en el libro por lo que aparece ¿dónde? Por lo que aparece en los libros. Exactamente. Ahora permítame ilustrar una última ilustración para que nunca se le olvide lo que hemos estudiado. Yo creo que Dios nos ha dado la computación para enseñarnos grandes lecciones bíblicas. Quiero que se imaginen, ustedes van a un almacén y compran una computadora nuevecita. Esa computadora, yo pregunto, ¿la computadora es un objeto material que fue formado y creado? Sí. ¿La computadora tiene cerebro, por así decirlo? El procesador, que desempeña todas las funciones. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué tiene que hacer usted para que la computadora funcione? Tiene que enchufarla. Necesita la fuente de energía. Y cuando la enchufa, ahora la computadora empieza ¿a qué? A procesar. Yo pregunto, ¿al año es la misma computadora? ¿Qué distingue a la computadora el día que usted la compró comparado con el día en un año? ¿En qué se diferencia la computadora? En todo lo que usted le metió. Tiene un montón de emails, tiene un montón de cosas que ha bajado del internet, tiene material que usted ha metido tipografiándolo. No es la misma computadora. Esa computadora, por así decirlo, ha cobrado una identidad personal. Por eso se llama PC, Personal Computer.
¿Esa computadora es igual a cualquier otra computadora? No, cada una tiene su individualidad y todo depende de lo que se le metió. ¿Están conmigo? Ahora supongamos que un día están en el trabajo, gracias a Dios no están en la casa, se cae el techo de la casa y aplasta la computadora y la parte en 1000 pedazos. Se desintegró la computadora, se desenchufó y se desintegró. ¡Wow! Una calamidad terrible. Se destruyó todo lo que estaba en la computadora. Sí. Pero la gente inteligente sabe que ese día puede llegar. Y por lo tanto guardan en un disco duro la identidad de la computadora. Ahora yo les pregunto, ¿podrían ustedes ir a un almacén y comprar una computadora más potente todavía y devolverle a esa computadora la misma identidad que tenía la primera? Sí, porque guardó el registro. Y puede meter el registro y le mete el registro y es la misma computadora, solo más poderosa, porque compró una más poderosa. Mis hermanos y hermanas, es una ilustración muy hermosa de cómo funciona todo este asunto. El hombre es como la computadora. Yo pregunto, ¿el hombre tiene cerebro? Algunos más y algunos menos, dicen. El hombre tiene un cerebro. Yo pregunto, ¿es lo mismo un bebé que nace hoy que cuando tiene 30 años? No, ¿qué lo distingue? Toda la información que metió, el carácter que formó, la identidad personal que formó, por lo que vio, por lo que oyó, todo lo que metió. Input, le decimos en inglés. Así que la persona, el cuerpo, es como la computadora, el cerebro es como el procesador de la computadora, pero para que el hombre pueda funcionar hay que enchufarlo, necesita el aliento de vida. Ahora yo pregunto, ¿algún día el cuerpo humano se va a desintegrar si Cristo no viene antes? Sí, señor. ¿Y qué va a pasar con el cerebro y con la computadora? Se va a desintegrar en 1000 pedazos. ¿Ustedes creen que Dios sabía eso? Claro, por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dice, yo voy a guardar un backup. Yo voy a guardar un registro exacto de esa persona, su personalidad, su individualidad, su apariencia, su forma de hablar, su forma de actuar, sus rasgos fisiológicos. Entonces lo voy a guardar todo, pues yo sé que se va a desintegrar. Y entonces en la resurrección Dios nos va a dar un cuerpo mucho más poderoso. Le va a meter al cerebro lo que nosotros fuimos en vida y lo va a enchufar. Y vamos a ser nosotros mismos los que fuimos en vida. Sencillo. Ahora un último punto. Y este es el más importante. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que no les gustaría que Dios les devolviera? Levanten la mano. ¿Tienen algo que no les gustaría que Dios les devolviera? Los que no levantaron la mano acaban de tener algo porque están mintiendo. Todos tenemos cosas que no nos gustaría que Dios nos devolviera. Aquí viene la noticia hermosa. Si nosotros nos hemos arrepentido de esos pecados, los hemos confesado, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y hemos pedido su poder para vencer el pecado, aunque hayamos luchado por largo tiempo. Dios conoce nuestra lucha. Si en verdad odiamos el pecado, aun cuando caemos, Dios sabe si decimos, ¡ay, yo odio tanto el pecado! Dios lo sabe. Si estamos sencillamente justificando, la carne es débil, o si en realidad aborrecemos el pecado. Cuando nuestro nombre aparece en el registro, aparecen todos estos pecados.
Y Dios dice, pero mire, ese pecado dice que se arrepintió, lo confesó y confió en Jesús. Hay una tecla que se llama borrar. Delete. Y sigue este pecado. Delete. Delete. Y cuando Dios termina de examinar el registro de Adán, le devuelve todo lo que fue en vida, menos todo lo que se borró en el juicio. Le devuelve un registro limpiecito. Pero para eso nosotros tenemos que mandarle los pecados a Jesús. Tenemos que mandarle los pecados en el santuario. Algunos dicen, los adventistas nunca tienen seguridad de salvación. Porque ellos dicen que los pecados, no, Dios no los echa al fondo del mar. Dios los mete allá en el santuario. Ay, no, yo no quiero que estén en el santuario. Déjenme decirles, nuestra mayor seguridad de salvación es tenerlos allá. Porque si no están allá, están aquí. Hay que mandárselos a Jesús en el santuario. Arrepentidos, pidiendo perdón, confiando que la vida y la muerte de Cristo pueden estar en lugar de mi miserable vida y de la muerte que yo merezco. Y llegar al punto donde amo tanto a Jesús y veo lo que el pecado le hizo a Jesús, que voy a aborrecer el pecado. Mientras más amo a Jesús, más odio el pecado. Y a mí me parece raro que la gente dice, mientras más amo a Jesús, más puedo hacer lo que me da la gana. Mientras más yo me acerco a Jesús, más veo mi insuficiencia, los defectos de mi carácter. Mientras más lejos estoy de Jesús, menos veo los defectos de mi carácter. Porque cuando me acerco a Jesús, yo veo el contraste. Y luego cuando me acerco a Jesús y veo mi vida llena de pecado, dice, ay, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús dice, yo estoy dispuesto de hacerlo. Y luego cuando estoy cerca de Jesús y veo lo que el pecado le hizo a Jesús. Mis hermanos y hermanas, el pecado llevó a Jesús a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevó a Jesús a sudar gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo habrá sido la angustia de Jesús sudando gotas de sangre? Le rogó al Padre que le quitara la copa de su ira de su mano. Laceró sus manos, sus pies, su costado. Y cuando yo me acerco a Jesús, digo, Señor Jesús, mira lo que te hicieron. ¿Por qué es que te hicieron eso? Jesús dice, por los pecados tuyos. Cuando yo veo el pecado, lo que el pecado le hizo a Jesús, yo no voy a querer seguir pecando. Cuando yo estoy cerca de Jesús y veo la santidad de Jesús, yo voy a querer esa santidad que tiene Jesús. Y voy a amar a Cristo y odiar el pecado. Nadie puede amar el pecado y amar a Jesús. Cuando amamos a Jesús, odiamos el pecado. Cuando lo amamos de verdad. ¿Sabes lo que va a ser espectacular para mí? Hablando de Esteban. El día que se encuentren Esteban y Saulo. Yo no sé si ustedes se han detenido a pensar de cómo va a ser eso. Esteban no supo que Saulo de Tarso se salvó. Lo último que vio Esteban era que Saulo estaba diciendo, tírale las piedras, mátalo, mátalo. Y era malo ese Saulo, ¿sabes? Malo. Él mismo lo dice 3 veces en el libro de Hechos. Él dice cuán malo era. Pero en aquel gran día, me gusta pensar cómo va a ser. Viene Saulo de Tarso caminando de un ángulo y viene entonces Esteban caminando del otro. Y Esteban mira a Saulo. Saulo. Sí, yo soy Saulo. Saulo, te salvaste, canalla. ¿Cómo te salvaste tú? No. Me gustaría imaginarme cómo va a ser ese abrazo. Todos los pecados de Saulo de Tarso, todos los asesinatos, todos los encarcelamientos, borrados. Por eso Ananías le dijo, levántate, bautízate y lava tus pecados. Mis hermanos y hermanas, qué glorioso mensaje que siendo nosotros pecadores, Dios está dispuesto de limpiarnos de toda maldad. Para que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo hagamos a través de Jesús. Y Jesús nos pueda defender y decir, sí, pecó,
pero se arrepintió y confesó su pecado y confió en mí. Y mi justicia está en lugar de su vida. ¿Ustedes quieren esa experiencia, mis hermanos y hermanas? Cuando regresemos a la casa no vayamos a ver el televisor. Así no sucede. Vamos a la Biblia, al Espíritu de Profecía. Vamos a dedicar tiempo a las cosas espirituales. De esa manera nos edificamos espiritualmente. Oremos. Padre, gracias te damos por el estudio que hemos podido trazar esta noche. Gracias porque tú guardas un registro de nuestra vida. Nos asegura que la muerte no es el fin. Nos asegura que hay un glorioso futuro para aquellos que están en Cristo. Padre, bendice a los que estamos reunidos aquí. Oh Padre, te ruego que nos ayudes a odiar el pecado y amar a Jesús. Que podamos entender lo terrible que es el pecado por lo que le hizo a Jesús para que queramos dejar de pecar. Fija nuestros ojos en Jesús. Te damos gracias por habernos acompañado, por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.